Instituto Mexicano del Transporte. Comportamiento del gasto en transporte de las localidades urbanas y rurales en México. En el primer capítulo se muestra la descripción de las variables del transporte bajo la concepción de la ENIG, así como los resultados básicos de la composición de los hogares, sus integrantes y el gasto monetario corriente a nivel nacional. En el segundo capítulo se presenta la importancia de la investigación alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030, así como también la referencia de algunos autores respecto al tema de la relación del transporte y la distribución del ingreso-gasto. En este capítulo se presentan también las estimaciones de la composición de los hogares en México para los años 2008-2018 por tipo de localidad, así como la composición del gasto en los hogares del país. En el tercer capítulo se presenta un análisis del gasto que ejercen los hogares en los distintos rubros del transporte, como son gasto en transporte público, gasto en transporte foráneo, gasto en adquisición de vehículos, gasto en refacciones, gasto en combustible y gasto en el rubro de comunicaciones. Dichas estimaciones son presentadas a nivel de entidad federativa y por tipo de localidad, así como también se presentan las tasas de crecimiento anual 2008-2018 de las variables antes mencionadas. Finalmente, se presentan las conclusiones. El objetivo de este trabajo es calcular la distribución del gasto en el rubro de transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos y comunicaciones por hogares para cada una de las 32 entidades federativas, así como analizar el comportamiento y la estructura del gasto en transporte de los hogares en México en las localidades urbanas y rurales del país por entidad federativa. Se hará uso de las estadísticas generadas del manejo de información a nivel de microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 y 2018. Esta investigación permitirá contar con información de utilidad para el diseño de políticas públicas enfocadas en realizar un gasto más eficiente de los hogares en el rubro de transporte por entidad federativa, pues de acuerdo con cifras del Coneval, correspondientes a 2018, el 49.3% de la población se encontraba en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo que significa que casi la mitad de la población no dispone de los ingresos que se requiere para satisfacer sus necesidades como son alimentarias, de salud, de transporte, entre otras. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo en su objetivo 3.6 señala que la infraestructura pública es un elemento fundamental para detonar el potencial económico de un país. Por un lado, la infraestructura social ayuda disminuyendo la disparidad de oportunidades, acercando a la gente a servicios básicos. Por el otro, la infraestructura económica como carreteras, aeropuertos y puertos aumenta la capacidad productiva. Así pues, contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica de la población se verá reflejada en el uso eficiente del gasto monetario de los hogares en el rubro de transporte. Por otra parte, se busca también dar atención al objetivo prioritario 1 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, el cual refiere contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible que conecte a las personas de cualquier condición con visión de desarrollo regional e intermodal. La actual administración encontró que el problema público o área de oportunidad más significativa en este sector es el relativo a que la cobertura y condiciones operativas de la red carretera federal y las redes alimentadora y rural no permiten la conectividad eficiente entre los diferentes modos de transporte, además de presentar problemas de seguridad vial en el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho del territorio nacional, generando un área de oportunidad en el abatimiento de los costos generalizados de transporte a fin de impulsar el desarrollo económico y la inclusión en todas las regiones, en particular de las zonas aisladas y de alta marginación. Lo anterior afecta negativamente el cumplimiento del objetivo prioritario consistente en contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible que conecten a las personas de cualquier condición con visión de desarrollo regional e intermodal que facilite el traslado de bienes y servicios, el cual busca atender a la población de México, en particular a los sectores más vulnerables, que por su condición necesitan acceso seguro y oportuno a servicios básicos como salud, educación, trabajo, entre otros, ya que normalmente habitan en zonas de difícil acceso y de alta marginación. Lo anterior en función de los principios rectores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Los beneficios que se espera para la población y que tienen relación con la presente investigación de acuerdo al plan sectorial
es que los usuarios que circulan por las redes federales y alimentadoras cuenten con las condiciones de seguridad, confort y costos de operación razonables, así como también convergencia y menores asimetrías en el desarrollo de las regiones del país con menores niveles de marginación y una distribución del ingreso más equitativa. Por otra parte, el objetivo prioritario 2 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes menciona contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y sustentable para que la población, en particular las regiones de menor crecimiento, cuenten con servicios de transporte seguro, de calidad y cobertura nacional. Las acciones alineadas en este objetivo se orientan a resolver el problema público relacionado con falta de una red de transporte sustentable, capaz de fomentar el desarrollo regional y atender las necesidades de traslado de la población mediante el acceso a una red de transporte amplia que garantice una comunicación ágil, oportuna y segura entre los principales centros de producción y consumo, que sea competitiva y sustentable. Así pues, dado que una de las problemáticas que se encuentran en el país es la conectividad eficiente en los traslados de las personas afectando el bienestar de la sociedad, es que se genera un área de oportunidad en el abatimiento de los costos, como lo señala el objetivo prioritario 1 del plan sectorial, dando pie a esta investigación para analizar el comportamiento del gasto en el transporte de los hogares en México, examinando la distribución del gasto en el rubro de transporte, adquisición de vehículos, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos y comunicaciones. El análisis está basado en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 y 2018 proporcionados por el INEGI. El objetivo del ENIG es proporcionar un panorama estadístico sobre comportamiento de los ingresos y gasto de los hogares, características ocupacionales y sociodemográficas de los hogares y características de la infraestructura de la vivienda y su equipamiento. La ENIC 2008 está formada por 8 bases de datos. La ENIC 2018 está conformada por 11 bases de datos. El diseño estadístico de la muestra es un modelo probabilístico por conglomerados estratificados en 2 etapas. La población de estudio son los hogares y residentes en viviendas particulares. La cobertura geográfica es nacional, por entidad federativa, urbana, con localidades de 2.500 y más habitantes, y rural, con localidades de menos de 2.500 habitantes. Trabajar con microdatos permite realizar un estudio más detallado de la distribución de los gastos monetarios de los hogares en el rubro de transporte, es decir, ¿cuánto destinan de su gasto corriente monetario en promedio a los hogares en mantenimiento de vehículos, refacciones para vehículos, combustible para vehículos y comunicaciones? Con datos del ENIC se estimó que para 2008 en los hogares de México el gasto corriente total monetario trimestral fue de 21,000 pesos. En el rubro de transporte, el gasto ejercido en los hogares fue de 4,000 pesos. Para 2018 en los hogares de México el gasto corriente total monetario trimestral fue de 31,000 pesos. En el rubro de transporte, el gasto ejercido en los hogares fue de 6,000 pesos. De acuerdo con la ENIC 2018, dentro de los 20 principales rubros específicos del gasto corriente monetario promedio trimestral, los rubros de combustible para vehículos, transporte público, comunicaciones y adquisición de vehículos forman parte de estos 20 rubros principales. En su objetivo 2.8, el Plan Nacional de Desarrollo habla sobre el fortalecimiento para la accesibilidad y la movilidad eficiente. Para ello señala que es necesario promover acciones para el desarrollo regional del país a través de la implementación de proyectos estratégicos del Gobierno de México y fomentar, junto con los gobiernos locales, esquemas de impulso a la movilidad urbana sustentable, priorizando los modos de transporte público y no motorizados. Como se verá más adelante en los resultados obtenidos, dentro del gasto en transporte es el rubro de transporte público donde más porcentaje de su ingreso gastan los hogares. Esta investigación contribuye también a la literatura mediante el análisis del comportamiento del gasto de transporte en los hogares de las localidades urbanas y rurales del país. En la teoría del crecimiento económico, Barro sugiere que las mejoras en la infraestructura de transporte están estrechamente relacionadas con el desarrollo económico. Una mejora en la infraestructura de transporte será capaz de facilitar la movilidad tanto de mercancías como de personas. Esta movilidad puede estimular el comercio, haciendo que se dé una especialización de las mercancías, así como también hacer posible las economías de escala. Esta mejora en la infraestructura de transporte se verá reflejada también en la oferta del mercado laboral mediante la creación de más empleos y de más fácil acceso. Es así como una eficiente red de transporte puede contribuir al crecimiento económico, como lo señalan Fernald, Straub y Rodríguez.
Otro estudio en el cual se relaciona el ingreso y el transporte es el presentado por Lida Costa, en el cual se plantea asumir el modelo de Solow en su versión aumentada, la cual combina con una versión del coeficiente de Gini, definida por Deaton. Esta combinación de modelos permite presentar la hipótesis de que una mejor infraestructura de transporte puede estimular el crecimiento económico y por lo tanto elevar el ingreso promedio en las diferentes entidades. Siguiendo los estudios internacionales sobre el tema, Mankiw propone el modelo de Solow aumentado para la vinculación entre el transporte y la desigualdad de ingresos, construyendo un modelo de crecimiento económico mediante la introducción de una función de tipo Cobb-Douglas. En este modelo, el capital se divide en dos tipos, público y privado. A su vez, el capital público se va a dividir en la infraestructura de transporte y en el saldo de capital sin transporte. El capital privado se va a referir al capital humano y finalmente la población se va a dividir basada en el nivel de ingresos. El primer análisis que se presenta en este estudio es la composición de los hogares y el gasto monetario por entidad federativa y por tipo de localidad. La tasa de crecimiento anual 2008-2018 de los hogares en México fue de 2.23%, al pasar de 27 a 34 millones de hogares en el país. La siguiente figura muestra las tasas de crecimiento anual 2008-2018 de los hogares en México para las localidades urbanas y rurales. Observamos que Baja California Sur fue la entidad federativa con la tasa de crecimiento anual más alta para las localidades urbanas, con el 4.75%, mientras que Zacatecas presentó la tasa de crecimiento anual más baja con el 0.34%. Para las localidades rurales, fue Morelos la entidad que presentó la tasa de crecimiento anual más alta con el 5.74%, mientras que Nayarit presentó la tasa de crecimiento anual más baja con el 0.66%. De acuerdo al INEGI, el gasto corriente monetario corresponde a la suma de los gastos regulares que directamente hacen los hogares en bienes y servicios para su consumo. Esta variable se construye con la suma de los gastos en alimentos, vestido, calzado, limpieza, salud, transporte, educación, esparcimiento y transferencias personales. La siguiente figura muestra la tasa de crecimiento anual del gasto en los hogares por tipo de localidad y por entidad federativa. En general, se observa que el gasto en comunidades rurales creció más en comparación con las localidades urbanas, aunque en valores absolutos el gasto monetario en las localidades urbanas es mayor. Por ejemplo, en el estado de Jalisco se observa que la tasa de crecimiento anual del gasto en las localidades rurales 2008-2018 fue de 7.64% y la de las localidades urbanas fue de 4.99%. En valores absolutos, en 2008, el gasto de los hogares en Jalisco en las localidades urbanas fue de 25,000 pesos y para 2018 fue de 41,000 pesos. Mientras que el gasto en las localidades rurales en 2008 fue de 13,000 pesos y en 2018 fue de 28,000 pesos. En este apartado se presenta un análisis del gasto que ejercen los hogares en los distintos rubros del transporte, así como también se presentan las tasas de crecimiento anual en los últimos 10 años. Ambos análisis se hacen por tipo de localidad y por entidad federativa. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en transporte de los hogares urbanos en México por entidad federativa, así como su tasa de crecimiento anual 2008-2018. Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje de gasto en transporte para el año 2008 fue Durango, con el 23.6%. Es decir, que del 100% de los gastos que realizan los hogares urbanos de Durango, el 23% de este es destinado al gasto en transporte. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente monetario fue Puebla, con el 15%. Para el año 2018, la entidad con el mayor porcentaje de gasto en transporte en los hogares urbanos fue Nuevo León, con el 24%, mientras que el estado con menor porcentaje de su gasto en transporte fue Guanajuato, con el 17%. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en transporte de los hogares rurales en México por entidad federativa y su tasa de crecimiento anual 2008-2018 del gasto que presentaron los hogares en este rubro. Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje de gasto en transporte para el año 2008 fue Morelos, con el 23%. Es decir, que del 100% de los gastos que realizan los hogares rurales de Morelos, el 23% de este es destinado al rubro de transporte. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente monetario fue Guerrero, con el 12.6%. Para el año 2018, la entidad con mayor porcentaje del gasto en transporte fue Nuevo León, con el 23%,
mientras que el estado con menor porcentaje de su gasto monetario en transporte fue Puebla con el 14.9%. Por motivos de tiempo solo presentaremos el caso del gasto en transporte público, adquisición de vehículos y combustible para vehículos. Las siguientes dos diapositivas van a presentar el gasto en transporte público de los hogares en México por tipo de localidad. Esta variable está compuesta por la suma de los gastos en transporte público, ya sea metro, tren ligero, autobús, trolebús, metrobús, colectivo, combi, microbús o taxi. A nivel total nacional, el gasto de los hogares en transporte público para el año 2008 fue en promedio de 1.119 pesos. Para el año 2018 fue de 1.657 pesos. Su tasa de crecimiento anual 2008-2018 fue del 4%. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en transporte público de los hogares urbanos en México por entidad federativa y la tasa de crecimiento anual del gasto que presentaron los hogares en este rubro. Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje del gasto en transporte público para el año 2008 fue Hidalgo con el 8.45%. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente monetario fue Chihuahua con el 1.59%. Para el año 2018, la entidad con el mayor porcentaje del gasto en transporte público en los hogares urbanos fue el Estado de México con el 8.23%, mientras que el estado que menor porcentaje de su gasto en transporte público tuvo para localidades urbanas fue Sonora con el 1.87%. La tasa de crecimiento anual 2008-2018 del gasto en transporte público en las localidades urbanas muestra que Coahuila fue el estado que presentó la mayor tasa de crecimiento anual con el 7.67%, mientras que Durango tuvo la tasa de crecimiento anual más baja con el 0.46%. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en transporte público de los hogares rurales en México por entidad federativa y su tasa de crecimiento anual. Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje del gasto en transporte público para el año 2008 fue el Estado de México con el 11%. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente fue Chihuahua con el 0.80%. Para el año 2018, la entidad con el mayor porcentaje del gasto en transporte público en los hogares rurales fue la Ciudad de México, con el 11.32% de su gasto corriente, mientras que el estado que menor porcentaje de su gasto monetario en transporte público tuvo para las localidades rurales fue Chihuahua, con el 0.65%. La tasa de crecimiento anual 2008-2018 del gasto en transporte público muestra que Nuevo León fue el estado que presentó la mayor tasa de crecimiento anual con el 26.17%, mientras que Michoacán tuvo la tasa de crecimiento anual más baja con el 0.42%. Las siguientes dos diapositivas van a presentar el gasto en adquisición de vehículos de los hogares en México por tipo de localidad. Esta variable está compuesta por la suma de los gastos en adquisición de vehículos de uso particular, ya sea automóvil, camioneta, motoneta, motocicleta o bicicleta. A nivel total nacional, el gasto de adquisición de vehículos para el año 2008 fue en promedio de 427 pesos, para el año 2018 fue de 792 pesos. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en adquisición de vehículos de los hogares urbanos en México por entidad federativa y su tasa de crecimiento anual 2008-2018. Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje de gasto en adquisición de vehículos para el año 2008 fue Durango, con el 5.78%. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente monetario fue Colima, con el 0.56%. Para el año 2018, la entidad con el mayor porcentaje de gasto en adquisición de vehículos en los hogares urbanos fue Nuevo León, con el 4.80%, mientras que el estado que menor porcentaje de su gasto monetario en adquisición de vehículos tuvo para localidades urbanas fue el Estado de México, con el 0.79%. La tasa de crecimiento anual 2008-2018 del gasto en adquisición de vehículos en las localidades urbanas muestra que Colima fue el estado que presentó la mayor tasa de crecimiento anual con el 25.55%, mientras que Sinaloa presentó una tasa de crecimiento anual negativa de menos 4.61%. Otras entidades federativas que también mostraron tasas de crecimiento negativas en el gasto de adquisición de vehículos fueron Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Veracruz. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en adquisición de vehículos de los hogares rurales en México por entidad federativa y su tasa de crecimiento anual 2008-2018.
Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje del gasto en adquisición de vehículos para el año 2008 fue Veracruz, con el 7.05%. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente monetario fue Chiapas, con el 0.05%. Hubo 3 entidades federativas que no presentaron gasto en adquisición de vehículos para el año 2008: Coahuila, Guerrero y Michoacán. Para el año 2018, la entidad con el mayor porcentaje de gasto en adquisición de vehículos en los hogares rurales fue Chihuahua, con el 5.07%, mientras que el estado que menor porcentaje de su gasto monetario en adquisición de vehículos tuvo para las localidades rurales fue Puebla y Tlaxcala, ambas con el 0.71%. La tasa de crecimiento anual 2008-2018 muestra que Chihuahua fue el estado que presentó la mayor tasa de crecimiento anual, con el 68%, mientras que Puebla presentó una tasa de crecimiento anual negativa de menos 8.63%. Otras entidades federativas que también mostraron tasas de crecimiento negativas en el gasto de adquisición de vehículos fueron Baja California, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Las siguientes 2 diapositivas van a presentar el gasto en combustible para vehículos de los hogares en México por tipo de localidad. Esta variable está compuesta por el gasto en combustible, aceites, reparación de llantas, pensiones y otros servicios para vehículos de uso particular. Los combustibles, mantenimiento y servicios para vehículos abarcan gasolina magna, gasolina premium, diésel y gas, aceites, lubricantes y aditivos, reparación de llantas, pensión y estacionamiento, lavado y engrasado y otros servicios como encerado, inflado de llantas, etc. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en combustible para vehículos de los hogares urbanos en México por entidad federativa y su tasa de crecimiento anual 2008-2018 del gasto que presentaron los hogares en este rubro. Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje de gasto en combustible para vehículos en el año 2008 fue Chihuahua, con el 8.74%. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente monetario fue Puebla, con el 2.92%. Para el año 2018, la entidad con el mayor porcentaje de gasto en combustible fue Baja California, con el 12.29%, mientras que el estado que menor porcentaje de su gasto tuvo fue Guerrero, con el 3.95%. La tasa de crecimiento anual 2008-2018 muestra que Puebla fue el estado que presentó la mayor tasa de crecimiento, con el 10.09%, mientras que Oaxaca tuvo la tasa de crecimiento anual más baja, con el 2.65%. La siguiente figura muestra el porcentaje del gasto en combustible para vehículos de los hogares rurales en México. Se observa que la entidad federativa con el mayor porcentaje de gasto en combustible para vehículos en el año 2008 fue Baja California Sur, con el 10.32%. El estado que tuvo el menor porcentaje de su gasto corriente monetario fue Puebla, con el 1.66%. Para el año 2018, la entidad con el mayor porcentaje del gasto en combustible para vehículos en los hogares rurales fue Baja California, con el 12.82%, mientras que el estado que menor porcentaje de su gasto monetario en combustible para localidades rurales fue Guerrero, con el 3.69%. La tasa de crecimiento anual 2008-2018 del gasto en combustibles muestra que Puebla fue el estado que presentó la mayor tasa de crecimiento anual, con el 15.81%, mientras que Sinaloa presentó la tasa de crecimiento anual más baja, con el 3.65%. En general, se observa que actualmente las entidades federativas donde los hogares gastan más en el rubro de transporte son Nuevo León, Baja California y Baja California Sur, y los estados donde los hogares gastan menos en transporte son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los rubros de transporte que tienen mayor gasto por parte de los hogares fueron transporte público, combustibles y comunicaciones, mientras que los rubros en los que los hogares gastaron menos fueron transporte foráneo, refacciones y adquisición de vehículos. En el rubro de transporte público, en promedio se hacía un gasto en los hogares urbanos de 1.530 pesos, mientras que en los hogares rurales el promedio del gasto es de 1.240 pesos. En el transporte foráneo, en promedio, se hacía un gasto en los hogares urbanos de 249 pesos, mientras que en los hogares rurales el promedio del gasto es de 153 pesos. En cuanto a la adquisición de vehículos, el gasto promedio que hacían los hogares urbanos fue de 1.000 pesos y para los hogares rurales fue de 520 pesos. El gasto en refacciones tuvo para los hogares urbanos un promedio de 225 pesos,
mientras que el promedio del gasto en refacciones de los hogares rurales fue de 149 pesos. Para el rubro de gasto en combustible, los hogares urbanos gastaron en promedio 2.400 pesos y los hogares rurales gastaron en este rubro 1.400 pesos en promedio. Para el rubro de comunicaciones, los hogares urbanos gastaron en promedio 1.500 pesos, mientras que para los hogares rurales el gasto en comunicaciones fue de 670 pesos en promedio. El Plan Nacional de Desarrollo señala como finalidad de la acción gubernamental la mejora continua y sostenida de la calidad de vida y bienestar de la población. Así pues, el analizar el comportamiento del gasto en transporte de las localidades urbanas y rurales en México permitirá contar con información de utilidad para el diseño de políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de la población. Finalmente, la literatura dice que mejor transporte promueve el fácil acceso en el territorio, además de proporcionar a las personas un mayor y más rápido acceso a los mercados, escuelas, centros de salud y demás servicios sociales con que cuenta la población para mejorar el bienestar social de las personas. Los beneficios no son solamente de orden social, también está la parte económica, pues al haber una mejor red de transporte se eleva la competitividad, lo que puede promover el desarrollo económico de un país. De este modo, este análisis puede proporcionar una orientación al tipo de infraestructura, camino rural o autopista y servicios de transporte que se requieren en el país. Por su atención, gracias. Instituto Mexicano del Transporte.